versículos 1 al 4. Y nos dice que la iniquidad del impío, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El impío se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y aún en su cama anda maquinando maldades. Aquí se describe al hombre impío como un hombre que efectivamente no reconoce la existencia de Dios, o por lo menos el impacto que Dios tiene sobre la vida del ser humano. Aquí vemos a un hombre que tiene y siente como extraño la presencia de Dios, la existencia del Dios mismo. Es un hombre que demuestra la naturaleza caída de la humanidad. El hombre malvado tiene la naturaleza de ese Adán que pecó contra Dios, que se alejó de Dios por causa de su pecado, pero que no ha querido regresar a los caminos de Dios y a la bondad de Dios. Nos muestra un corazón que ciertamente es engañoso, que ciertamente nos hace caer, un corazón que nos lleva hacia lo que Dios no quiere que hagamos, hacia aquellas cosas que Dios aborrece. Pero ese es el corazón del hombre malvado. Ese es un corazón duro, es un corazón pecador, es un corazón que de continuo anda maquinando en hacer el mal. Y es que en el corazón es donde nacen los pecados. En el corazón es donde nacen todas aquellas cosas que Dios aborrece, pero que muchos de estos pecadores acostumbran y se deleitan incluso en hacer. Por eso advertía Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque es que en lo profundo del corazón se tejen muchas cosas que a veces nosotros no conocemos. Caras vemos, decían las abuelas, pero corazones no sabemos. Y es porque muchas veces podemos ver a personas que aparentemente son buenas, que aparentemente están bien, pero en realidad en su corazón albergan muchas veces cosas que no agradan a Dios. Así es el corazón del hombre, así es el corazón de la humanidad cuando no se acerca a Dios. Jesús dijo también en Mateo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es allí en el corazón. Antes que en la mente es en el corazón, en un corazón que está vacío de Dios, en un corazón que no se acerca a Dios, en un corazón que se ha endurecido ante el llamado de Dios. Y cuando el corazón tiene esa coraza frente a las cosas de Dios, entonces ahí empiezan a nacer, a germinar cosas que no agradan a Dios, pero son cosas de la propia naturaleza carnal y mundana del ser humano. El hombre malvado, como vemos en este pasaje, tiene dos problemas. El primero es que el hombre malvado se ve con sus propios ojos y le parece que está bien. ¿Cuántas veces ustedes han encontrado con personas que ciertamente se nota que les falta Dios, que están haciendo cosas malas? Y uno les habla y dicen, pero ¿cuál es el problema? Yo no estoy haciendo nada malo, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no he hecho esos pecados tan repudiables ante la sociedad. Pero ellos mismos no se reconocen como carentes de Dios, como vacíos de Dios. Por eso es que dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque la gente, muchas veces, el hombre malvado cree que está bien, es que no le ve problema a lo que está haciendo o diciendo. Y no reconoce que lo que está transmitiendo es justamente una personalidad y un carácter que Dios aborrece, pero él no lo reconoce. A él le parece que ante sus propios ojos está bien. Y el segundo problema del hombre malvado es que cree que nunca será reprendido por Dios. Por eso decía, se lisonjea
en sus propios ojos y de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Ese es el hombre malvado. Cree que tiene toda la vida y que nunca le va a pasar nada. Cree que nunca la justicia de Dios vendrá sobre él. Él cree que simplemente el tiempo va pasando y que nunca habrá juicio contra él. Pero el Salmo 37 nos advierte: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Miren ustedes el contraste que hace David en este Salmo 37, que es el siguiente del que leímos, y muestra cómo el hombre malvado es hierba que se seca. Y ustedes saben que la hierba no nace silvestre y no tiene mucha raíz. Y en comparación con lo que dice en el Salmo 1 de el hombre que ama a Dios, del hombre que no anda en camino de pecados, y nos dice de este hombre que ama a Dios, que es como árbol que está sembrado junto a corrientes de aguas y que echa raíces y que da su fruto a su tiempo y que no será removido ese árbol. Miren ustedes el contraste. ¿Quién está mejor entonces? El hombre que ama a Dios. Porque el hombre que ama a Dios echa raíces y no será conmovido, porque está fundado sobre tierra firme, cercana a aguas. Y esto nos habla de cómo Dios nos pastorea y nos ayuda y nos afirma cuando estamos fundamentados sobre la roca de salvación. El hombre pecador tiene otro problema, y es que se pervierte cada día más. Ahí veíamos cómo el hombre malvado termina aún en las noches desvelándose, maquinando qué maldades más va a hacer. Y eso ya habla de la degradación, de la corrupción por completo del corazón del ser humano, cuando ya no solamente peca de manera espontánea, sino que ahora maquina, anda pensando, planeando qué otras maldades va a hacer. Así que este es el problema del pecado y del que se habitúa a pecar, que termina completamente degradado. Por eso Juan nos advierte en Juan 8 que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Somos esclavos del pecado cuando practicamos el pecado, porque Él nos va subyugando hasta hacernos hacer lo que no queremos hacer, hasta habituarnos a pecar sin que a veces incluso nos duela en el corazón. Por eso también Pablo les advierte a los romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Así que tengamos cuidado, hermanos, de habituarnos a algún pecado que tengamos, porque una cosa es pecar espontáneamente y otra cosa es habituarnos a pecar, porque ahí ya estamos permitiendo que el pecado reine sobre nosotros, nos subyugue, nos esclavice y haga que nosotros andemos obedeciéndolos. Llegamos a un punto en que tenemos, como dice Pablo también, nuestra conciencia cauterizada, adormecida, anestesiada, y ya no nos duele pecar delante de Dios. Amén, así es. El segundo tema del que nos habla este salmo, y es quizás la parte central de todo este salmo, es el carácter de Dios, y se describe en los versículos 5 y 6. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Miren ustedes, mis queridos hermanos, que aquí David está hablando de los atributos de Dios y de esos atributos que lo convierten en un maravilloso Padre, en un Salvador tan necesario para nuestras vidas, y en un Dios único, en un Dios soberano, en un Dios que tiene amor por la humanidad. Nos habla en primer lugar de la misericordia, también nos habla de la fidelidad y nos habla de la justicia.
Sobre la misericordia dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. La misericordia es el atributo de Dios que le permite ser con nosotros bondadoso, compasivo y piadoso. Dios muestra su misericordia con el ser humano, no solamente al perdonarlo, sino al sustentarlo cada día. Porque ciertamente Dios es quien nos cuida todos los días. Dios ha creado al hombre y su propósito original siempre fue sustentarlo, cuidarlo. Por eso le dio todo lo que le dio a Adán y Eva, para protegerlos, para sostenerlos, para llevarlos día a día por el buen camino. Y eso es lo que Dios sigue haciendo con nosotros cuando nosotros buscamos a Dios. Dios no solamente nos crea, sino que nos sustenta cada día. Podemos, queridos hermanos, tener la confianza de que Dios muestra su misericordia con nosotros todos los días. También dice el Salmo David, tus misericordias se renuevan, son nuevas cada mañana. Y es que cada mañana, en el simple hecho de despertarnos, ya podemos ver la primera misericordia de Dios de ese día. Y es el hecho de que hayamos amanecido vivos. Porque ¿cuántos hay que mueren de un infarto, por ejemplo, en la noche? Pero cuando nosotros abrimos los ojos, tenemos que empezar a darle gracias por esa primera misericordia de que estamos vivos. En segundo lugar, de que nos levantamos, de que podemos tener salud, de que tenemos un trabajo, de que podemos ir a nuestro estudio, a la universidad, al colegio, de que tengo a mi esposa al lado, de que tengo a mis hijos en el cuarto de al lado. Son muchas las misericordias que desde temprano en la mañana Dios nos da. Así que Dios siempre nos mostrará sus beneficios y siempre Dios espera que nosotros recordemos sus misericordias, que no se nos olvide nunca su misericordia. No demos por descontada la misericordia de Dios, porque aun cuando Dios es bueno y lo es siempre, nosotros debemos ser agradecidos, queridos hermanos, por la misericordia de Dios. De hecho, la fiesta de la Pascua, por ejemplo, era ese recordatorio de la bondad de Dios. Cuando Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, iba a empezar ese proceso, ese camino para llevarlos hacia la tierra prometida. Dios quiso que se recordara su misericordia y por eso estableció la fiesta de la Pascua y hizo que se celebrara cada año para que el pueblo recordara cuando Dios tuvo misericordia y los sacó de la esclavitud de Egipto. Así que nunca a nosotros se nos olvide ese día en que Dios nos rescató, ese día en que nosotros pudimos venir delante de Dios y hacernos salvos por la sangre de Jesucristo. Desde Moisés se proclama el carácter misericordioso de Dios. Decía Moisés, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Palabras de David que en un salmo lo repite el rey David. Palabras de Moisés. Ahora bien, nos habla también David en este Salmo 36, no solo de la misericordia de Dios, sino que nos habla también de la fidelidad de Dios. Y esto también es un atributo maravilloso de Dios, porque significa que Dios cumple con lo que Él es y con lo que Él dice y hace. Nos habla del carácter permanente de Dios, el carácter inmutable de Dios, el carácter que no varía, que no cambia con el tiempo. Dios no es como nosotros, que vamos cambiando. ¿Han visto ustedes? Y creo que nosotros mismos vamos viendo cómo a lo largo de los años vamos cambiando. A veces para bien, pero a veces también para mal. A mí ya por ahí algunas personas me han dicho, usted está poniendo chocho. Y me dicen que mi esposa me lo ha dicho a veces, se te ha dañado el genio, o sea, a veces te pones bravo por unas bobadas y yo me pongo a mirar y digo, oiga, sí, me estoy volviendo chocho. Creo que los ya casi 58 años que tengo no han pasado en vano y a uno se le va dañando el genio. Yo no sé, por diferentes circunstancias, se va volviendo uno sensible a unas cosas,
ya no le gustan otras, antes a uno le gustaba hacer unas cosas y ahora ya no le gusta, lo que antes le parecía chévere ya no le parece chévere, o al contrario, las cosas que antes a uno decía, no, pero eso qué, ahora entonces no, ahora uno se pega de eso. Somos cambiantes, somos seres cambiantes. Y por eso a veces se dificultan las relaciones entre unos y otros, porque cambiamos, porque es que ya no eres el mismo. O la famosa frase, es que no eres tú, soy yo, que he cambiado. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y qué bueno que sea así, porque se imaginan ustedes donde no pudiéramos contar con un Dios estable, con un Dios que está cambiando todo el tiempo. Entonces tendríamos que en la mañana pensarlo 2 veces antes de orar. Porque entonces tendríamos que pensar cómo habrá amanecido hoy Dios. ¿Será que si le oro y le pido, será que se pone de mal genio y más bien me pega mi regaño? Pero qué bueno que Dios es Dios fiel que nunca cambia. La fidelidad de Dios significa que Él es confiable y que nunca va a defraudarse, ni a Él mismo, ni a defraudar a los demás. Porque en Él no hay engaño, en Él no hay sombra de duda, en Él no hay cambio, no hay mutabilidad. Él es un Dios que todo el tiempo, desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre es y seguirá siendo el mismo. Por eso su nombre Yahvé significa yo soy. Él no cambia. Él no dice yo soy hoy, mañana quién sabe. No, Él siempre es el mismo. Yo soy el que soy. Dios es fiel a su propio carácter, a su palabra y a sus promesas. Y qué bueno que también lo sea, porque entonces nosotros podemos confiar en que cuando Dios dice algo, Él es fiel a su palabra. Y es fiel tanto también cuando nos hace promesas de recompensa, como también cuando nos advierte sobre un juicio si hacemos el mal. Él siempre será fiel a su palabra. Dios nunca cambia, es inmutable, Dios es veraz, su palabra es verdad y no hay engaño ni menoscabo de lo que Él es, ni de lo que Él dice, ni de lo que Él hace. También significa la fidelidad de Dios que Dios no olvida. Dios tiene memoria y Dios se acuerda de lo que Él nos prometió. A veces le reclamamos a Dios, Señor, tú me prometiste esto o lo otro, y han pasado los meses, los años y no has cumplido. Y a veces nos desesperamos porque Dios no cumple lo que alguna vez sentimos que nos prometía. Pero mis hermanos, no se preocupen, porque de generación en generación es la fidelidad de Dios. Dice David, tú afirmaste la tierra y subsiste. Miren ustedes que aún en la eternidad del universo, Dios está ahí para sustentarlo. No es que un día lo sustenta y al otro día se le olvidó, sino que siempre está ahí. Y cada astro está en su lugar, porque Dios sustenta y sostiene el universo. Conoce pues, dice Deuteronomio, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así que mis hermanos, como también dice el Evangelio, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque Dios es fiel a su carácter y a su palabra. Y nos habla también el pasaje, en tercer lugar, de la justicia. La justicia, dice el versículo 6, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Saben, mis hermanos, que la justicia de Dios es enorme, como un monte, como un abismo. La justicia de Dios no es pequeña, no es menospreciable. La justicia de Dios es realmente evidente. No es como la justicia humana, que decían ahora que a veces podemos confiar en que se haga justicia, pero generalmente no se hace justicia. Generalmente lo que hay es impunidad o injusticia, cuando también condenan al que es inocente. Pero ¿saben ustedes
que la justicia de Dios realmente es inmensa, es evidente, es innegable. Y aquí nos vamos adentrando en algún tema un poco más complicado. Y es que la justicia de Dios significa que lo que Él hace y determina es lo correcto y que da a cada uno según lo que cada uno merece. Esa es la verdadera justicia. Cuando se hace lo correcto y cuando se le da a cada uno lo que cada uno merece. A veces dista mucho de la justicia humana, porque hay veces hay crímenes enormes que terminan pagando 1 o 2 años de cárcel y en prisión domiciliaria. Y uno dice, eso no es justicia tampoco. O hay veces condenan a 4 años a una señora que se robó un tarrito de leche porque su hijo tenía hambre. Entonces uno dice, ahí tampoco hay justicia porque exageraron la pena. Pero Dios hace siempre lo correcto y da a cada uno según lo que se merece. Y este es quizás un atributo más difícil de comprender porque no siempre vemos que se cumpla la justicia de Dios. Escuchen lo que dije, no siempre vemos que se cumpla la justicia de Dios. Y hay veces dudamos ahí de si realmente Dios está aplicando la justicia o no. Y el tema se va enredando porque nosotros tenemos un concepto distinto de justicia. Amén. Pero ¿qué nos dice la palabra? Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y en Isaías se habla de Jesús, de su venida, y se dice de Jesús, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Saben ustedes? La justicia de Dios definitivamente es mucho más elevada, mucho más profunda y mucho más compleja de lo que es la justicia humana y de lo que nosotros entendemos por justicia. Por eso nos preguntamos, ¿por qué no ha actuado Dios contra quienes matan a niños? Contra quienes derraman sangre inocente, los terroristas, por ejemplo, contra quienes roban todos los días del erario y se quedan ellos con los millones y nunca les pasa nada. ¿Por qué no actúa Dios contra los saqueadores, contra los violadores, contra aquellos que, como decía el pasaje, andan planeando qué más maldades hacer? Y la respuesta de por qué aparentemente no está operando la justicia de Dios tiene que ver con varias cosas. Puedo mencionar algunas, seguramente hay más. En primer lugar, porque Dios mira más allá de lo que es evidente a nuestros ojos. Dios probablemente está mirando no solamente los hechos que son evidentes, sino las motivaciones que hay en el fondo del corazón. Las circunstancias que los demás no vemos, las cosas que se movieron para que eso ocurriera y que nosotros no conocemos. Dios no mira solamente la cara, Dios mira el corazón. Caso, por ejemplo, cuando Dios quería elegir rey y le pidió al profeta que fuera y escogiera a David. Y David, tal vez a la vista de la gente, no era el más apropiado para ser rey. Pero Dios le dijo a su profeta, es que yo no miro solamente la apariencia, sino el corazón del hombre. Así que recordemos que en primer lugar, cuando creemos que no opera la justicia de Dios, quizás sea porque Dios está mirando mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Y nosotros entonces a veces fallamos en nuestra justicia porque juzgamos según la apariencia, según lo que vimos. Por eso es que somos tan ligeros para juzgar y para criticar al hermano. Y entonces, ojalá le pase tal cosa porque hizo tal. Pero no sabemos las circunstancias que había detrás, las motivaciones, los hechos que acompañaron aquello que nosotros estamos repudiando.
Así que tengamos cuidado. Por eso Jesús nos invitó a no juzgar. Es que no nos corresponde juzgar. Porque cuando juzgamos tenemos un alto riesgo de equivocarnos. Porque estamos juzgando con base en los hechos que son evidentes. Pero es que los hechos que son evidentes no siempre explican las circunstancias completas en que sucedió lo que sucedió. Amén. Dios mira más allá de lo que es evidente, en primer lugar, pero también porque Dios espera que esa gente malvada se arrepienta. Es que Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. De manera que la oportunidad que Dios nos dio a ustedes y a mí de ser salvos, también se la quiere dar a quienes todavía son malvados, están en el mundo y no conocen a Jesucristo. Por eso no los ha destruido, aun cuando promete que los destruirá. Porque Dios está dando tiempo, está dando oportunidad, porque en el corazón de Dios hay un deseo legítimo de que la gente se arrepienta. Por eso decimos nosotros, pero si este es un terrorista, ojalá lo maten y lo manden a la silla eléctrica, ojalá también lo maten a él. Pero es que Dios tiene un deseo diferente. Dios quisiera que esta persona se arrepienta y crea en Jesucristo. Por eso le ha dado oportunidad. Así que Dios tiene un factor adicional que nosotros no tenemos y es la paciencia, es la tolerancia, es el amor, es la misericordia de esperar a que esta persona quizás se arrepienta. Segunda de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que tenga en cuenta eso cuando usted siente que la justicia de Dios no está operando. En tercer lugar, porque quizás no ha llegado el tiempo de Dios. Recuerden ustedes que el tiempo de Dios es diferente del tiempo nuestro. Nosotros quisiéramos que las cosas se den ya, tanto en lo bueno como en lo malo. Cuando le pedimos a Dios algo para nuestra vida, lo queremos ya. Y cuando queremos que Dios ojalá hiciera algo malo contra ese malvado, también quisiéramos que fuera ya. Y probablemente ni en un caso ni en el otro estamos contando con el tiempo de Dios. Dios va a un ritmo diferente de nosotros. Dios tiene un espectro y un concepto del tiempo muy distinto del que nosotros tenemos. Así que nadie conoce el día ni la hora. Y eso no se refiere solamente a la segunda venida de Cristo, se refiere también al carácter de Dios, a que Dios ciertamente planea sus cosas, pero a un tiempo diferente del que normalmente nosotros consideramos. Por eso dice Proverbios 6, hablando de los malvados, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y aquí está la respuesta para lo que decía el pasaje que leímos, cuando dice que el hombre malvado cree que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Él cree que nunca le va a pasar nada. Pues aquí Proverbios está advirtiendo que la justicia de Dios sobre él, el castigo de Dios sobre el malvado, vendrá cuando menos lo espere, de manera repentina, de manera súbita. Así que también nosotros confiemos en que llegará el tiempo de Dios. No será quizás nuestro tiempo, pero claramente hay un tiempo de Dios para cada cosa. Y otro factor es que la justicia de Dios es superior a la de los hombres, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La justicia de Dios, de nuevo, es muy superior a la humana. Descansemos en que Dios sabe lo que hace y en que Dios sabe cuándo y cómo y dónde lo hará. Tenemos que confiar en que la justicia de Dios llegará. Quizás no cuando nosotros queramos o creamos, pero sí llegará. Y en último factor,
porque sencillamente Dios es soberano y hace lo que quiere. Es que a veces se nos olvida que Dios es Dios. Y a veces creemos que Dios debe hacer lo que nosotros le pidamos o consideremos que hay que hacer. Pero Dios es soberano. Y la soberanía de Dios aplica en absolutamente todas las áreas. Hay una parábola en Mateo 20 que nos deja sin ningún argumento en esta materia cuando reclamamos que Dios haga justicia y que Dios castigue al malvado. La parábola de los viñadores, de los obreros de la viña. Dice la parábola de Jesús que el dueño de la viña salió muy temprano, 6 de la mañana, a llamar obreros y les dijo: te voy a dar un denario por trabajar todo el día en mi viña. Y efectivamente llamó a muchos y después salió más adelante a las 9 de la mañana y llamó a otros, luego a mediodía y llamó a otros, luego a las 3 de la tarde y llamó a otros y finalmente a las 5 de la tarde llamó a otros. Y a la hora de pagarles, a todos les pagó un denario. Entonces los que llegaron temprano le reclamaron a Dios: Señor, pero ¿cómo así? A nosotros que trabajamos todo el día y aguantamos sol y aguantamos el cansancio y la fatiga del calor, nos das un denario, y a estos que llegaron hace una hora también les vas a dar un denario. Y la respuesta del Señor es realmente asombrosa y es realmente como que le raya a uno la cabeza. Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Amados, la justicia de Dios es muy diferente a la nuestra. A nuestra vista, claro, lo justo es que le pague menos al que trabajó menos y le pague más al que le pagó más. Pero perdón, es que Dios hace lo que quiere porque Dios es soberano. Y si se trata de bondad, con mayor razón, Dios puede hacer lo que quiera aún con el malvado, aún con ese malvado que nosotros ya condenamos y ya mandamos al infierno. Dios puede tener misericordia de él. De la mano de la justicia de Dios va su misericordia. Y aquí nos adentramos al título de este sermón. Porque la misericordia vence sobre el juicio, o la misericordia triunfa sobre el juicio. Es que, amados hermanos, no se nos olvide que de la mano de la justicia de Dios va su misericordia. Porque Dios no solamente es justo, sino que Dios también es misericordioso. Y Dios no puede ser justo sin misericordia, como sí lo somos nosotros muchas veces. Porque juzgamos sin ninguna contemplación, sin ninguna piedad, sin ningún asomo de bondad, de generosidad con el que pecó, con el que erró. Pero Dios en su corazón es justo, pero también y quizás sobre todo es misericordioso. Porque así como nosotros como padres a veces no somos severos en castigar a nuestros hijos cuando se equivocan, porque es que son nuestros hijos y porque es que los amamos y porque es que queremos ser generosos con ellos, así parezcamos débiles en algún momento. Pero hacemos lo que queremos y lo que creemos que es correcto porque tenemos un corazón bondadoso. También Dios lo tiene. También Dios quiere ser generoso, quiere ser misericordioso cuando aplica justicia. Porque muchas veces Dios prefiere que esa persona se convierta y no que simplemente sea condenado. Dios es verdaderamente misericordioso. Y por eso nosotros podemos confiar también en la justicia de Dios, porque Dios, cuando aplica justicia, aplica también misericordia. Entonces no se nos olvide, mis hermanos, que siempre la justicia de Dios va de la mano con su misericordia. Hay una historia maravillosa de David que se relata en 2 de Samuel 24. David cometió un error grave delante de Dios y es que hizo algo que no tenía que hacer, un censo. Es un poco enredado, pero
hizo algo que no tenía que hacer. Y David reconoció que la embarró delante de Dios y claramente no se iba a quedar sin justicia. Así que Dios le mandó a su profeta y le dijo: te doy a escoger entre 7 años de hambre, 3 años de persecución o 3 días de peste en tu pueblo. Y David, que así como pecaba, también tenía una relación profunda con Dios y conocía a Dios en su corazón bondadoso, David escogió 3 días de peste. Y lo escogió con estas palabras: en grande angustia, le dijo al profeta, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Miren ustedes que aún David, cuando aceptó la justicia de Dios y cuando aceptó que iba a venir un castigo sobre él y sobre su pueblo, sabía que en la justicia de Dios hay misericordia. Y que Dios, cuando castiga, es como nosotros, como padres, cuando castigamos a nuestro hijo. Hay que reprenderlo, lo reprendemos, pero no vamos a tirar a matar, sino que lo castigamos con amor. Como dice un compañero mío, una palmada pedagógica. Y es que la vara la usamos con amor y no vamos tampoco a destruir, sino a corregir. Y entonces David, que conoce profundamente a Dios, sabe que aun cuando no escapará de la justicia de Dios, tampoco escapará de su misericordia. Y el final de la historia es maravilloso, porque Dios, que había planeado y había enviado destruir a Jerusalén por medio de un ángel, detuvo al ángel y dijo: no destruyas a Jerusalén, porque ha decidido tener misericordia. Y David se arrepintió, y el final de la historia es feliz, porque David termina construyendo un altar para adorar a Dios por su bondad y por su misericordia. Así que, mis hermanos, siempre recordemos que la justicia de Dios va de la mano con la misericordia de Dios. Y voy a pasar rápido a los otros 2 puntos que son más ligeros. Y es que la justicia de Dios, acompañada de la misericordia de Dios, trae 2 cosas. La primera, y lo habla el pasaje, es que esto se convierte en la esperanza de los que creemos en Dios. Los versículos 7 a 10 dicen: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Creo que ninguno de nosotros osaríamos en decir que somos buenos, que somos perfectos, que nunca hemos pecado delante de Dios. Aún siendo cristianos, seguimos fallando, seguimos ofendiendo a Dios. Pero ¿saben? Conocemos que Dios es justo, pero también es Dios misericordioso, y por eso podemos descansar en el Señor. Y se nos convierte esto en la esperanza de que Dios obrará con nosotros con justicia, pero también y sobre todo con misericordia. Tu misericordia, dice David, es mejor que la vida. A ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Estamos llamados a creer en la justicia de Dios, pero también en que su misericordia muchas veces es más grande que lo que nosotros nos merecemos. Si la justicia de Dios consiste en reconocer la maldad de la gente y darle a cada uno lo que se merece, no se nos olvide que también la misericordia de Dios es la de ese padre que también se duele por su hijo caído, por su hijo que falló, por su hijo que no ha entendido cuánto lo ama el Padre. Y por eso Dios, en su soberanía, decide también tener misericordia del malvado y del pecador. Cuánto más de nosotros que somos creyentes y que confiamos y buscamos a Dios cada mañana. Por eso también
El apóstol Juan nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Saben que aquí hay una palabra que cuando yo la entendí me pareció tan maravillosa, la entendí cuando estudié en el seminario, y es esa palabra propiciación. En el tabernáculo de Israel estaba el arca del pacto, y dentro del arca había tres cosas, entre ellas y la más importante, las tablas de la ley. Y Dios miraba el arca del pacto y miraba las tablas de la ley y sabía que el pueblo había quebrantado la ley, de manera que eso debía traer justicia sobre el pueblo, porque quebrantaron la ley. Porque el alma que pecare, esa morirá, porque Dios así lo había establecido. Si hay pecado, hay muerte. Así que Dios venía y miraba el arca del pacto, y ahí estaban los mandamientos escritos, las leyes que tenía el pueblo que cumplir. Y cuando Dios miraba eso, decía: aquí tiene que haber justicia. Pero de cuando en cuando venía el sumo sacerdote y derramaba sobre la tapa del arca del pacto, que se llama el propiciatorio. Era como, por decir algún vidrio que estaba sobre esto. Derramaba la sangre del cordero que había sido sacrificado. Y entonces Dios, cuando venía a mirar de nuevo el pecado de la gente porque quebrantó la ley, lo que veía en realidad era la sangre del cordero. Y entonces ya Dios no era movido a hacer justicia, sino a tener misericordia, porque sabía que había habido un sacrificio ahí que había cubierto el pecado. Eso es lo que hace Jesucristo cuando dio su sangre en la cruz del Calvario. ¿Merecíamos justicia? Claro que merecíamos justicia. ¿Merecíamos morir? Claro que merecíamos morir, y lo merecemos todavía. Pero cuando Dios mira que nosotros quebrantamos su ley, antes de verlo, también está viendo la sangre del cordero, y nos tiene misericordia y nos perdona. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino porque alguien derramó su sangre por nosotros. Así que la justicia de Dios muchas veces es cubierta por su misericordia, porque Dios decide y quiere tener misericordia antes que destruir con su justicia. Entonces, mis amados hermanos, siempre tengamos en cuenta que la misericordia de Dios realmente es maravillosa. Y termino diciendo: ¿los justos se quedarán entonces sin juicio? No, los justos que decidan no arrepentirse, que decidan no venir a Dios, ciertamente tendrán su justicia. Y por eso termina el pasaje diciendo: allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Mis amados hermanos, crea que si los malvados no se arrepienten en la oportunidad que Dios les da, también van a tener justicia, y ahí sí que van a ser destruidos y nunca los veremos más. En conclusión, dejemos a Dios que obre con justicia, pero que también, y qué bueno, derrame su misericordia. Dejemos a Dios ser Dios, dejemos que Él opere en su sabiduría, que es mayor que la nuestra. No tratemos de entender la misericordia de Dios, porque es mucho más elevada y profunda que la nuestra. Mientras tanto, busquemos nosotros a Dios y disfrutemos de su misericordia, porque también nosotros somos receptores de esa bondad. El Señor les bendiga, mis hermanos. Creo que, aunque fue muy profundo y usted tuvo que poner su mente a seguir, creo que quedó claro. Y lo resume el escritor de los Hebreos cuando él dice: porque el amor de Dios es inagotable, pero no olvides que el Señor también es fuego consumidor, y que no dará por inocente al malvado. Así que, entendiendo esto, usted ama más a Dios
porque sabe toda la paciencia que le ha tenido. Y yo confieso que he sentido rabia y he tenido que ir a los pies del Señor para orar por ellos. He sentido rabia con Maduro, he sentido rabia con Ortega, pero ¿sabe qué? En mi intimidad con Dios le he dicho: Señor, ten misericordia de ellos, porque mi corazón es humano y yo no soy Dios y yo no puedo llenarme de rabia porque no puedo hacer nada. Pero a su tiempo cada uno recibirá su paga, sea buena o sea mala. Si usted vino por primera vez, no ha recibido a Cristo y entendió la palabra, póngase la manita en el corazón e invite a Jesús que llegue a usted para que usted le conozca de verdad. Repita conmigo: Señor Jesús, gracias que moriste en la cruz por mí y que por tu amor y tu justicia mis pecados fueron cancelados y tengo la oportunidad de ser salvo. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a seguir en tu camino. Amén. Alguien que haya venido por primera o segunda vez, repitió la oración, levante su manita. Dios bendiga allí a esta parejita hermosa que fueron invitados, otro caballero también allá. Si usted recibió la boletica, por favor, me la entrega a la salida. Nos colocamos de pie. Pastor Iván, venga y nos da la bendición pastoral. Solamente le hago una pregunta: ¿hay alguien en su vida que se le atravesó y que usted ni siquiera quiere saludarlo ni perdonarlo? Piense por un momento que la misericordia triunfa sobre el juicio. Sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Gracias, Señor, te damos esta mañana por tu palabra. Señor, que la podamos poner en obra, en práctica a lo largo de nuestra vida, Señor. Mira, esta semana la ponemos delante de ti, Padre, nuestros sueños, nuestros trabajos, los anhelos, Señor, las ponemos delante de ti para que tú obres en cada una de ellas, Señor. Mira ese milagro que tanto estamos necesitando en nuestras vidas, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Padre celestial. Señor, y ahora que vamos a salir de este lugar, llévanos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.